Vamos a continuar con la palabra de Dios. Para ello voy a pedirles que vayamos ahí al libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 5. Versículo 21. Bien, dice así la palabra de Dios, Jeremías capítulo 5, en el versículo 21 dice: Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Esta expresión que está usando aquí el profeta Jeremías, hermanos, amigos, fue usada muchas veces, no solamente por Jeremías, sino por otros profetas, para referirse a las imágenes, aquellas imágenes que el hombre hacía con diferentes materiales, ¿sí? La madera, el barro, etcétera, y que teniendo ojos no podían ver, teniendo boca no podían comer, teniendo oídos no podían escuchar, teniendo pies no podían caminar. Y para ejemplo de ello podemos verlo allá en el Salmo 115, se los doy nada más como referencia, en donde habla particular este salmo precisamente de estas imágenes hechas por el hombre no tienen ningún sentido, no tienen vida, no tienen movimiento. Sin embargo, lo que estamos leyendo aquí del profeta Jeremías no se está refiriendo a las imágenes, sino se está refiriendo al pueblo de Dios. Se está refiriendo al hombre, el hombre que teniendo oídos no escucha, teniendo ojos no quiere ver, y por lo tanto se asemeja a aquellas imágenes que no tienen vida, aquellas imágenes sin valor. De esto, o al hombre le está hablando el profeta Jeremías. Y hay ocasiones en que a nosotros nos sorprende, los que creemos en la palabra de Dios, nos sorprende ver cómo la gente, cuando se le hace una invitación, cuando se le anima a que escuche, a que estudie la palabra de Dios, no lo hace. Y esto no es algo nuevo, aunque nos sorprende, no es algo novedoso, es algo que a través de la historia se ha venido mostrando, y para muestra está este pasaje que estamos leyendo de Jeremías con el pueblo de Dios. El tema que vamos a estar escuchando, que vamos a estar considerando en esta mañana es: el que tiene oídos para oír, oiga. En base a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Mateo capítulo 11. Mateo allá en el capítulo 11. Vamos a estar considerando algunos pasajes aquí de Mateo para que no perdamos este libro. Y por allá más adelante estaremos regresando a Jeremías. Pero vamos a enfocarnos un poco más aquí en Mateo. Bueno, dice, fíjense ustedes, Mateo en el capítulo 11, en el versículo 15, dice
así: el que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús, varias ocasiones, usó esta expresión. Fue más de una ocasión en la que Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Por lo tanto, si Jesús mencionó esta expresión de parte nuestra, hermano, hermana, debemos poner nuestra atención, debemos poner nuestro interés en lo que dijo Jesús o en lo que quiso decir Jesús con respecto a esta expresión. Más adelante, en el capítulo 13, aquí mismo en Mateo, ahora vamos a leer el versículo 9. Noten ustedes, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí tenemos exactamente la misma expresión. Y obviamente los contextos de ambos pasajes que hemos leído nos indican enseñanzas que Jesús estaba dando al pueblo. Pero es de llamar la atención esta expresión: el que tiene oídos para oír, oiga. Y decíamos que, volviendo, no vamos a volver a Jeremías, pero tomándolo como referencia, Jeremías hablaba del pueblo como un pueblo necio, como un pueblo sordo, como un pueblo incapacitado para poder escuchar lo que Dios les estaba diciendo. Y ahora lo que dice Jesús aquí tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Lo que Jesús está diciendo aquí tiene que ver con cada uno de nosotros, con usted, aún que no quiere escuchar, que no gusta de oír la palabra de Dios. Y esto que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús con estas palabras, con esta expresión, implica una obligación para nosotros, para el hombre. ¿Sí? Si hablamos en lo general, es una obligación que tiene el hombre de escuchar lo que Jesús vino a decir a este mundo. Igualmente, hermano, esta es una obligación latente que nosotros tenemos, de que cada día estemos atentos, que nuestro interés sea hacia lo que nos dice la palabra de Dios, o en particular lo que nos dice, lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Aquí el asunto es que usted tome nota de esto. Así que con estos dos ejemplos son más que suficientes para que nosotros podamos entender que hay una obligación de parte nuestra. Y es que la palabra de Jesús tiene mucha autoridad, tiene toda la autoridad para mostrarnos que si usted tiene la facultad de oír, debe escuchar, debe poner toda la atención. Esto pudiera nada más mostrarnos algunas excepciones, ¿sí? De, por ejemplo, los niños, o por ejemplo, aquellas personas con capacidades diferentes, o personas especiales, que también así les llamamos en la actualidad.
que no tienen la capacidad de discernir. Pero si usted tiene la capacidad, si usted está en su sano juicio, como dicen algunas personas, si usted tiene ese razonamiento suficiente, considérese candidato, considérese con la obligación de escuchar lo que Dios tiene para usted, aun cuando no le guste, o aunque usted no quiera, o aunque a usted no le parezca. Lo que estamos viendo aquí es que hay una obligación. Dice Mateo, aquí mismo Mateo, vamos a ir al capítulo 5, versículo 10. Vamos a seguir analizando lo que Jesús dijo con respecto a esto y lo que tiene que ver con nosotros. Dice, perdón, es capítulo 15, es 15 en el versículo 10. Fíjense, dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oír y entended. Y llamando a toda la multitud que le seguía, le dijo a las personas, oigan y entiendan. Por lo que podemos ver que no hay manera de que digamos no queremos escuchar. No habría forma en la que usted diga es que no me gusta, es que no me interesa. En una ocasión a una persona le estaba hablando un poco de la Biblia y la invité a que estudiara, a que viera o a que pudiera pues, tener un estudio. Y lo que ella contestó fue, es que a mí no me gusta. A mí no me gusta eso. Esa fue la respuesta que escuché. Bueno, lo que estamos viendo aquí, en palabras de Jesús, una vez más, es que Él nos está diciendo, escuchen y entiendan, ¿sí? No solamente escuche, tiene que ver con obedecer, con llevar a cabo lo que Dios, o en este caso lo que Jesús estaba diciendo. Pero el punto aquí, hermanos, amigos, es que veamos la importancia, veamos la trascendencia, por un lado, de la autoridad de Jesús y por otro lado, el compromiso, la obligación, como decíamos, que debemos sentir para llevar a cabo el escuchar, el estudiar, el leer lo que el Señor nos ha establecido. Cuando vemos a una persona que está escuchando, porque hay ocasiones en las que usted puede escuchar la palabra de Dios, que puede poner atención, pero que es una aparente, ¿sí? Aparente atención, es decir, lo que se le está diciendo o lo que usted está escuchando o está leyendo, al momento se le olvida. Y es como cuando uno dice o les dice a los niños, ¿verdad? Que no entienden, le entró por un oído y le salió por el otro. Dice, vamos a ver aquí más adelante en el capítulo 17 ahora de Mateo, versículo 5. Fíjense lo que dice aquí, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió
y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí se está relatando lo que se conoce como la transfiguración, ¿sí? Aquel acontecimiento que sucedió allá en un monte, en donde se les presenta Moisés, Elías, ahí con Jesús, a tres de sus discípulos. Y aquí lo importante es considerar la manifestación, las palabras del Padre, cuando dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y notan ustedes lo que dice ahí el Padre: a Él, escúchenlo, a Él oíd. Ahí está nuevamente el compromiso, el peso de la obligación que el hombre tiene para escuchar la palabra del Señor. Por eso podemos ver hasta aquí, hermanos, amigos, que no hay vuelta de hoja, no hay manera de hacernos a un lado, no hay excusas, no hay forma en la que usted no evada el compromiso o la responsabilidad que tiene de escuchar lo que dice Dios, de leer la Biblia. En otras palabras, ¿sí? de que usted lea la Biblia. Estos pasajes que hemos estado analizando nos muestran claramente que nosotros, usted, debe tomar cartas en el asunto, debe concientizarse acerca de la responsabilidad, de la obligación, y también de la obligación que hay, que tenemos, que el hombre tiene de escuchar la palabra de Dios. Así que hasta aquí podemos ver que es claro la reiteración de parte de Jesús, es clara la obligación que nosotros tenemos, que el hombre tiene de escuchar lo que dice Dios. Sin embargo, y a pesar de todo esto, hay una pregunta que podemos hacernos y que quizás a veces usted se la ha hecho. ¿Por qué el hombre, por qué las personas no quieren oír la palabra de Dios? ¿Por qué, si nosotros sabemos, si nosotros hemos experimentado, ya los que vivimos en Cristo, que es una vida diferente, que es una vida completamente aparte de lo que pues es vivir sin Cristo? A veces quisiéramos que toda la gente, o por lo menos quienes están, a quienes tenemos cerca, fueran participantes de esta vida en Cristo Jesús. Y a veces nos preguntamos por qué la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué a la gente no le agrada leer la Biblia? Sencillamente. Bueno, vamos a ver algunas respuestas que la misma Escritura nos da y que quizás usted las ha visto en las personas. ¿Y por qué no? Ojalá que también, si es el caso de alguno de nosotros, pues que tomemos conciencia, porque aún en el cristiano muchas veces se le apaga esa llama de entusiasmo, de ánimo, de ganas por estudiar, por seguir escuchando, aprendiendo.
la palabra de Dios, y entonces también, aunque tengamos oídos, no los utilizamos. Es decir, aunque tengamos ese razonamiento, nos bloqueamos. Por eso acordémonos, estamos analizando lo que dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, si usted tiene oídos para oír, entonces debe escuchar, debe seguir aprendiendo, hermano, debe seguir madurando. La madurez se obtiene en base al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es vital, es importante que usted continúe escuchando. Pero repito, ¿por qué aún como creyentes muchas veces ya no continuamos edificándonos, ya no continuamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, como dice el apóstol Pedro? Bueno, vamos a ver algunas respuestas. Hay dos parábolas allá en Mateo. Bueno, particularmente en Mateo hay una parábola, ¿sí? Que es la parábola de la fiesta de bodas, en donde dice ahí estas parábolas o historias que el Señor Jesús enseñó para abrir más nuestro entendimiento, nuestra enseñanza. Bueno, dice ahí que un rey le hizo fiesta de bodas a su hijo. Y una vez que se llegó el momento de celebrar, dice ahí la historia, ¿sí? El relato o la parábola, que los convidados no atendieron, no quisieron ir a esa fiesta de bodas. Y hay dos razones ahí. Allá no la vamos a leer, nomás las estoy tomando, las estoy dando como referencia. Allá en Mateo, en el capítulo 22, usted la puede encontrar. Y bueno, las excusas que ellos pusieron fue el trabajo y los negocios. Estas fueron las dos excusas o las dos causas por las que los invitados no quisieron ir a esa fiesta de bodas. Y es lo mismo que sucede en la actualidad. ¿Sí? El trabajo, los compromisos, los negocios nos impiden o los tomamos como excusa para no atender lo que dice Dios. Y esto lo podemos ver en mucha gente. Ojalá que en usted, hermano, no sea el caso. Hay otra parábola ya en Lucas, en el capítulo 14, que es la parábola de la gran cena. Es una parábola muy parecida y muy similar, en donde un hombre hace una gran cena y hace invitación, ¿sí? A los conocidos, a las personas. Sin embargo, cuando todo está preparado, dice ahí la parábola, el Señor Jesús hablando de ello, que aquellos no hicieron caso, aun cuando aquel hombre envió a los siervos a hablarles una y otra vez, y no hacían caso, al contrario, se ofendieron. Y en esta parábola también hay otras excusas, ¿sí? Uno dijo que que había comprado 2 yuntas y que iba a ir a probarlas. Otro dijo que había comprado una hacienda y que iba a ir a verla. Otro dijo que se había casado, estaba recién casado. Entonces tenía el compromiso de atender a su mujer. Y podemos ver que son exactamente los mismos compromisos que en la actualidad se siguen manifestando y que hacen que no se ponga atención en escuchar lo que dice Dios, en escuchar la palabra de Dios, en estudiar
lo que dice la Escritura, en leer la Biblia. Estos son algunos de los puntos que podemos ver en estas dos parábolas. Estas son las excusas. Y resumiendo, particularmente lo que dicen estas parábolas es que dando respuesta a por qué la gente no quiere escuchar, no quiere estudiar la palabra de Dios, pues una de las respuestas es por los compromisos personales. Y la gente está llena, nos llenamos de compromisos que tienen que ver con atenciones, ¿sí? Con compras, con negocios, ¿sí? Con compromisos familiares, como aquel que se acababa de casar y por eso no quiso ir a esa cena, ¿sí? Compromisos personales. Así que los compromisos personales son uno de los obstáculos que nos impiden, que le impiden al hombre y en ocasiones también al cristiano a seguir creciendo de conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Vamos a ir volviendo allá. Quisiera volver allá a Ezequiel, perdón, a Jeremías, volviendo a Jeremías, este pasaje que leí al principio, en el en el versículo que leímos, capítulo 5, versículo 21, está otra excusa u otra razón por la que las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Dice ahí, oíd ahora esto, fíjense bien, pueblo necio y sin corazón. Pueblo necio y sin corazón. Así les está llamando el profeta al pueblo de Dios. Así que otra, podría decir excusa o razón entre comillas, que la gente tiene, otra causa que la gente muestra por la cual no quiere escuchar la palabra de Dios es la necedad. La necedad. La necedad es una ignorancia o es un estado de ignorancia, pero tiene que ver con un estado voluntario. ¿Sí? Es decir, cuando la persona puede saber, pero no lo quiere hacer. Cuando la persona tiene, sencillamente, usted puede aprender a barrer. A veces a los niños los pone uno a barrer o a trapear y dicen, es que no sé. ¿Pero por qué no sabe? Bueno, porque no quiere aprender. A veces la mamá o el papá ahí están insistiendo, ¿sí? A enseñarle, mira, se hace así, se agarra de esta manera, se empieza de allá y se termina acá. Y la respuesta del niño o a veces del adolescente es que no sé. Eso ya es un estado de necedad. Esa es la necedad. ¿Sí? Es una ignorancia voluntaria. Es cuando usted puede aprender, tiene la capacidad. Por eso estamos viendo que si usted tiene la capacidad de escuchar, de razonar, debe escuchar lo que dice Dios. Eso es lo que estuvimos viendo al principio en los pasajes donde habla Jesús. Así que es importante que usted deje de cometer errores, que usted deje de estar en ignorancia.
Bueno, esto es lo que podemos ver, ¿sí? La necedad, la ignorancia, eso es lo que estorba a las personas para no querer escuchar lo que dice Dios. Y hay otra, vamos a ver otra causa allá en Zacarías. Zacarías capítulo 7, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, dice así, capítulo 7 de Zacarías, versículos del 8 al 11. Eh, bueno, este pasaje lo tenía, bueno, vamos a leerlo. Dice capítulo 7, versículo del 8 al 11. Dice así, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír. Notemos cómo es estas instrucciones que se les estaban dando por medio del profeta Zacarías al pueblo, eran en relación a la ayuda al prójimo, ¿sí? Sin embargo, todo esto resultó contrario y sigue resultando contrario. Es decir, que la maldad hacia el prójimo se evidencia, es evidente todos los días, ¿sí? Y esto estorba, esto es un estorbo para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el hombre piensa, ¿sí?, en su inconsciente o incluso estando consciente, que sacando provecho cada vez más del prójimo, abusando en diferentes formas, ¿sí?, en robar, en engañar. Esto le trae una satisfacción al hombre. Y esto es causa también de estar rechazando lo que dice Dios. Por eso dice aquí el pasaje que finalmente lo que se hace es cerrar los oídos, no poner atención, ¿sí?, a lo que dice Dios. Vamos a ver una última causa en Ezequiel. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice así, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Otra de las causas que impiden al hombre, y por qué no decirlo, a muchos cristianos, el no escuchar lo que Dios dice, el no apegarse a la palabra de Dios, según lo que vemos en este pasaje, es la rebeldía, el ser rebeldes. La rebeldía es una actitud de oponiencia, de oponerse, ¿sí? Es oponerse, aun cuando usted sabe que aquello es lo correcto. Usted se está oponiendo. Eso es rebelarse.
Es decir, que aunque sabemos que lo que Dios nos dice es correcto, es verdad, aunque sabemos que tenemos el compromiso o la obligación, como vimos al principio, cuando usted dice no, eso es rebelarse. Eso es mostrar una actitud rebelde. Y es lo que hace, o lo que se puede ver en el común, en el mundo. ¿Sí? El que la gente dice, no, no quiero, ahorita no. Bueno, por lo que sea, finalmente es una actitud rebelde. Por eso le dice Dios a Ezequiel, mas tú oye lo que yo te hablo. Y fíjense cómo al principio, ahí dice, es interesante lo que dice Dios, tú les hablarás, escuchen o no escuchen. Es decir, por un lado, hermano, usted debemos estar conscientes de que de nuestra parte, pues debemos seguir poniendo atención en lo que dice Dios. Y obviamente yendo de la mano con estar invitando, con estar enseñando cada que haya oportunidad. Por eso dice, escuchen o dejen de escuchar. Esa es la importancia, esa es la seriedad que tiene la palabra de Dios, de ser manifestada. Así que finalmente, si usted escucha o no escucha, ya va a ser asunto de usted. El compromiso que tenemos los que hemos escuchado y los que hemos creído, pues es compartirla, es compartirla. Ese es el compromiso que ahora nosotros tenemos. Pero el que usted tiene, amigo, es escuchar y atender para obedecer lo que Dios ha manifestado. Esto es lo que podemos ver con todos estos ejemplos. Es por eso que finalmente, hermanos, amigos, no olvidemos, recordemos por qué Jesús era tan reiterativo en decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque es demasiado necesario que usted escuche, que usted reciba la palabra de Dios. Y hay algo que hemos visto aquí en algunos pasajes que hemos leído, ¿sí? La autoridad de parte de Jesús para mandarnos esto. Porque Jesús recibió toda la autoridad. También vimos las palabras del Padre, en donde dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Así que ahí tenemos la autoridad del Hijo, la autoridad del Padre, pero también tenemos la autoridad del Espíritu Santo, porque toda la Escritura ha sido inspirada también por el Espíritu de Dios, de tal manera que lo que nosotros tenemos en las manos, que es la Biblia, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, también Él tiene la misma autoridad. Así que vea usted el peso que tiene la palabra de Dios. Por eso es necesario, es indispensable que sencillamente usted y cada uno de nosotros analicemos, ¿sí?, nuestra capacidad de razonar. Así que si usted es una persona con la suficiente capacidad de escuchar, está consciente, ¿sí? no está en una situación de coma
o de una muerte cerebral, como muchos o algunas personas están hoy en los hospitales. Bueno, si usted no está en esa condición similar, considérese obligado a escuchar lo que dice Dios. Que el Señor les bendiga y voy a dejarle lugar a nuestro hermano Moy